Ya hay conectados. Buenos días, iglesia, bienvenidos todos a este hermoso momento en el que Dios nos ha dado el privilegio nuevamente de llevar su palabra. Nos sentimos muy honrados de hacerlo y esperamos que dispongan del tiempo necesario para escuchar la palabra del Señor. Pili. Buenos días, mis hermanos. Dios los sea bendiciendo a cada uno de ustedes en sus casas, donde se encuentren, desde ese lugar donde han dispuesto preparar este momento y disponer su corazón para aprender, para escuchar atentos lo que tiene Dios a través del mensaje que nos ha permitido preparar. Y les cuento que estoy muy sensible por el mismo mensaje. Y sé que Dios va a ministrar nuestras vidas y nos va a enseñar y nos va a llevar de una forma sobrenatural a saber entender lo que está pasando hoy en día en nuestras vidas. Bueno, queremos saludar a los que se han conectado hasta ahora, al hermano Gabriel Ospina, a Jessica García Bautista, a Gladys Ortega, Jorge Enrique Martínez, a nuestra pastora Marta, nos encanta tenerla con nosotros, a la hermana Deni Parra, igualmente que ya se encuentran conectados, a Javier Castiblanco, a Gladys Ortega ya la había saludado, a nuestra pastora Lady, Margarita Zamudio. Bueno, son ya 38, estamos llegando a 40 de los hermanos conectados. Nos alegra muchísimo saludarles. Marcelita Villa. Y bueno, se siguen conectando, ya tenemos 42 personas. De verdad que nos alegra mucho. Gladys Ortega, Diana Gómez, Luis Eduardo Sánchez. Lucho, ¿cómo estás? Luis Eduardo Sánchez. Hola Luchito, buen día para ti, tu familia. Manuel Conejo, hermano Conejo, una alegría tenerlo con nosotros hoy aquí en la palabra que el Señor ha permitido y nos ha concedido compartir con ustedes y que ha puesto en nuestro corazón. Vamos a orar para pedirle al Señor que sea acompañándonos en este día. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día, te damos gracias Señor por cada una de las personas que están conectadas en este momento y por las que se irán conectando. Señor, gracias porque tú has colocado en el corazón de mis hermanos escuchar tu palabra el día de hoy. Danos la disposición necesaria para oír tu voz. Y entregamos a ti, Padre Celestial, estos minutos, este tiempo, Señor, para que sea tu palabra escuchada y no la nuestra. Señor, toma control sobre cada una de nuestras palabras, que sea solamente tú oyendo y hablando a través de nosotros. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Pilar y yo estamos leyendo un libro que aún no hemos terminado y nos inquietó mucho el tema, se los recomendamos a todos. Se titula Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Este libro nos animó para compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y es un libro escrito por James Dobson, que es un psicólogo cristiano que nació en los Estados Unidos y actualmente es el presidente de la organización Enfoque a la Familia. No sé si muchos lo conozcan, producen un programa desde 1977, un programa de radio y también un programa de televisión. Hermanos, ¿ustedes se han preguntado alguna vez por qué Dios permite cosas que no podemos entender? Claro que sí. Y yo sé que muchas personas nos hemos hecho esa misma pregunta cuando pasamos por momentos tan difíciles, cuando no entendemos la situación, cuando nos envolvemos en esos sentimientos que están atrapados en nuestro corazón y solo tenemos esa pregunta: ¿por qué Dios permite estas cosas? Y yo sé que hay millares, múltiples testimonios para poder entender, ¿sí? Para poder pensar que no somos los únicos que nos hacemos esa pregunta. Y un ejemplo, hermanos, es el testimonio y la vida de Julio Melgar. Yo sé que han escuchado hablar de él, ¿sí? Sé que han oído sus canciones. Julio Melgar nació en 1972 y era un predicador, un cantante de música cristiana muy reconocido en toda América Latina. Y en el 2017 le diagnosticaron cáncer en el estómago. Y a pesar de su situación, de su preocupación, él venía predicando y venía haciendo todo lo que el Señor le ponía a su alcance. Y queremos que oigan un poquito de una canción que él compuso y que cantamos nosotros en nuestra iglesia y se llama Creo en ti, Señor. Te damos gloria, te damos honra, Señor. Te damos gloria, te damos honra, Rey de Reyes. Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y llenas el lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí. Y recibe toda la gloria. Así que estoy bien y una vez más, gracias por tanto cariño, por tanto amor, por sus oraciones, por estar bendiciéndonos tanto. Perdona que estoy con cara de adormitado,
que me dormí un rato, pero estoy bien. Los amo, gracias Pastor Chepito, mis amigos, a Pedro Luis, a todos los que están conectados. Gracias por ser de tanta ayuda, de tanto amor mostrado. Gracias. Bendiciéndonos tanto. Perdón que me estoy con que me dormí un rato, pero estoy bien. Los amo, gracias Pastor Chepito, mis amigos, a Pedro Luis, a todos los que están conectados. Gracias por ser de tanta ayuda, de tanto amor mostrado. Gracias. Hermanos, después de que a Julio Melgar se le detecta el cáncer, todas las iglesias se unen en oración. Las comunidades cristianas ayunan, oran, pidiendo el milagro a Dios, esperanzados que Dios va a hacer algo en él y que va a sanar su vida. Pero finalmente, el 19 de abril del año pasado, él muere. Murió a los 46 años y es la edad que yo tengo en este momento. Y pensamos, ¿por qué el Señor permite esto? Si Julio Melgar era un adorador, un predicador, un pescador de hombres que le podía servir, seguir sirviendo a él. Pero fue solo Dios el que lo llamó a su divina presencia y a nosotros nos queda solo aceptar su voluntad. Hermanos, a mí me cuestionó muchísimo la decisión de Dios de acabar con la vida de uno de mis mejores amigos. Se llamaba Néstor Yesid Rodríguez. Miren, pocas personas conozco yo como él, un amigo excepcional, un hijo increíble, un estudiante sobresaliente. Su familia, con esfuerzo, logró pagar su ingreso a la Universidad de los Andes para estudiar arquitectura y era un excelente estudiante. Nos veíamos todos los sábados en las actividades de un grupo scout y ese último sábado nos despedimos como siempre, recordando los compromisos que teníamos para el sábado siguiente. Lo que yo no sabía es que Dios tenía otros planes para él. Un compañero de la universidad lo llamó esa misma noche para invitarlo a celebrar su cumpleaños en Cali y que una avioneta, que era la que llevaba el periódico El Tiempo a Cali, los iba a llevar en la madrugada a Cali y regresaban a Bogotá el lunes. Pero nunca llegaron a Cali, porque la avioneta se estrelló contra el último cerro antes de bajar al Valle del Cauca. Tengo que reconocer que ha sido tal vez el momento en el que he sentido que Dios ha sido injusto, pero muchos años después de que esto ha sucedido, siento que realmente no tengo yo por qué juzgar a Dios por las cosas que hace. Realmente, hermanos, en nuestra vida pasan cosas que realmente no tienen sentido. Y las razones, hermanos, como yo lo he venido entendiendo, no las vamos a entender. Hay situaciones que con el tiempo nos permitirán captar de forma clara, según nuestro cuestionamiento, el por qué, ¿sí? Pero definitivamente hay situaciones en las que no vamos a poder tener esas razones muy concretas y muy claras. Y nos hacemos tantas preguntas, hermanos, cuando estamos en esa tribulación, cuando estamos en esos problemas, en esas dificultades. ¿Por qué Dios me permite esto? ¿Por qué Dios permite que ocurra esto? ¿Cierto? En ocasiones estamos tan encerrados en el problema, en esa tribulación, que queremos hallar respuesta, queremos hallar el consuelo en algo que nos digan, ¿sí? En ese momento de tribulación nos empezamos a sentir culpables,
nos empezamos a sentir que ya para qué uno hace las cosas y solo preguntamos por qué Dios permite esto. Y si tú eres una de esas personas, yo sé que lo hemos hecho todos, y como el Señor me lo ha hecho entender a mí, hermanos, Dios no se preocupa por explicarnos lo que Él hace. Dios no está obligado a explicarnos su conducta, solamente que entendamos, ¿sí?, que en la vida de nosotros, las personas cristianas, vamos a pasar por momentos difíciles, ¿sí?, en las que no le vemos la solución, la salida a las situaciones, a los problemas. Pero son esas mismas situaciones las que nos permite el Señor vivir muchas veces para encaminarnos, ¿sí?, para ayudarnos en nuestro carácter, y simplemente tenemos que entender, porque muchas veces en la vida cristiana no se hablan de estas cosas, ¿sí? Se tiene la tendencia a solo enseñar lo bonito de la vida cristiana, pero la verdad es que sí vamos a tener que pasar por momentos muy difíciles. Quiero aprovechar para saludar a quienes se siguen conectando, al hermano Joan Marín, a Charlie, hermano Charlie, bienvenido, Miriam Vera, Orlando Quiroga, a muchos otros que se siguen conectando. Y miren que lo que dice Pilar tiene sentido en la palabra de Dios, porque nosotros no podemos entender lo que Dios con su mente poderosa tiene capacidad de entender. Veamos lo que dice el rey Salomón en Proverbios 25:2. Gloria de Dios es encubrir un asunto. Y miren lo que dice Isaías 45:15. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres. Y miren lo que dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Y aún una cita más. En Eclesiastés, en Isaías 55:8, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, la Biblia nos dice que nosotros no tenemos la capacidad para entender la mente infinita de Dios o la manera en la que Él interviene en nuestras vidas. En verdad que podríamos pasar por atrevidos cuando pensamos lo contrario. Tratar de entender su omnipotencia es como si un insecto tratara de entender por qué nosotros hacemos lo que hacemos. Romanos 11:33 dice: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Primera de Corintios 2:6 dice: porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Y finalmente en Primera de Corintios 13:12 encontramos: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui creado. Miren, Pablo estaba explicando que no podremos tener pleno conocimiento de los planes y propósitos de Dios hasta que estemos con Él en la eternidad.
De ahí podemos deducir que debemos aprender a aceptar nuestra comprensión parcial de lo que Dios hace. Son citas, hermanos, y afirmaciones que son verdades en las que nos tenemos que basar y en esos momentos de dificultad ponerlas encima de los problemas y de las dificultades. Hay un folleto, hermanos, que se reparte por todo el mundo y que entre los cristianos es muy conocido. Tal vez algunos de ustedes lo han leído, ya conocen de él, se les ha hablado de ese folleto y se titula Las 4 leyes espirituales. Y la primera ley de este folleto es que Dios nos ama y tiene un plan maravilloso para la vida de cada uno de nosotros. Y esta es otra verdad, hermanos, que no podemos alejarla de nuestras vidas a pesar de que estemos pasando por los momentos más difíciles. Este plan maravilloso en nuestras vidas se irá cumpliendo en el transcurso de las etapas que podamos vivir nosotros. Tal vez para algunos ese plan maravilloso sea estar en una silla de ruedas por toda su vida. Tal vez el plan maravilloso para otras personas es sentir el desprecio, el rechazo de las personas. Tal vez el plan maravilloso de Dios es que tú todavía estés soltero, que lleves tu vida de soltero, que lleves una vida solo, ¿sí? Para mí, en estos últimos 24 años, el plan maravilloso de Dios ha sido que yo esté sorda y ciega, ¿sí? Pero tenemos que aceptar y vivir ese plan maravilloso de Dios. Porque, digamos, al profeta Jeremías, ese plan maravilloso de él era que lo echaran entre una cisterna. Y no solamente el profeta Jeremías, está Esther, Ruth, Noemí, bueno, muchos personajes de la Biblia que finalmente tuvieron que entregar sus vidas y morir, ¿sí? Para cumplir ese plan maravilloso de nuestras vidas. Y digamos, dentro de este plan tenemos que aceptar lo único. Yo sé que es muy difícil aceptar, porque cuando uno está esperando cosas que quiere y que tal vez la misma vida no le permite a uno vivir eso, es muy difícil. Hermanos, ¿será que Dios no se preocupa realmente por sus hijos o no se interesa en ellos? Yo no lo puedo creer. Miren, cada descripción de Dios que se hace en la Biblia lo muestra como infinitamente amoroso y bondadoso, cuidando tiernamente a sus hijos y guiando los pasos de los que le son fieles. Él dice en el Salmo 100, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Permítanme. Sí, el Salmo 100 dice eso justamente. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Su gran amor por nosotros, miren, le movió a enviar a su Hijo unigénito como sacrificio por nuestro pecado para que pudiéramos escapar del castigo que merecemos. Él hizo eso porque de tal manera amó Dios al mundo, como dice Juan 3:16. Y el apóstol Pablo lo expresó así en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 39 y 40. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
En Isaías 41:10, Isaías nos comunicó este mensaje que directamente nos da el Padre Celestial. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No, el problema no tiene nada que ver con el amor y la misericordia de Dios. El amor de Dios está plenamente asegurado y no dudamos nunca de él. Miren, Dios es amor, pero el problema persiste. Sí, hermanos, el amor de Dios es tan grande que muchas veces nosotros pensamos que porque Dios nos ama, nosotros no vamos a pasar por dificultades. Pero también tenemos un ejemplo claro en la palabra de Dios de la vida de Job, hermanos. Hermanos, yo sé que ustedes han oído hablar de su historia y eso nos estremece, porque todo lo que le pasó a él en muy corto tiempo, dice uno, verdaderamente uno no aguanta estas circunstancias. Y lo peor de todo era que Job era un hombre bueno, él no había hecho nada malo, ¿sí? Sin embargo, le llegaron a su vida una serie de tragedias, de acontecimientos que, pues, yo creo que en su momento, allá de pronto en sus zapatos, era muy terrible. Pero la Biblia también nos expresa que lo que verdaderamente angustiaba a Job no era la pérdida de su familia, no era la pérdida de su economía, no era el estado de su salud, sino que lo que verdaderamente angustiaba y preocupaba a Job era que él no sentía a Dios, no lo sentía que le hablaba, sí, que le hablara, él le oraba, él hablaba y le preguntaba, y Job no hallaba la respuesta de Dios. Y miremos lo que dice Job. Dios dice, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y hermanos, vemos que Job nos ha demostrado mucho ejemplo de paciencia, pero verdaderamente como Job era humano, ¿sí? Se desesperó. Finalmente llegó al desespero porque él es humano. Y yo sé que en estos momentos hay hermanos, amigos muy cercanos que están en ese momento de desesperación, que no hayan qué hacer, a dónde ir, qué respuesta buscar a todo lo que les está pasando. Y así como Dios estaba con Job y le permitió vivir esas experiencias para demostrar que él podía salir adelante y que habían circunstancias en la vida que iban a fortalecer nuestro carácter, iban a aumentar nuestra fe, como en el caso de Job. Entonces, la historia de Job es muy bonita y podemos oír otras citas bíblicas de lo que cómo se expresaba, ¿eh? Job 23, 2 y 9 dice, hablaré con amargura, porque es más grave mi llegada que mi gemido. ¿Quién me dirá el saber? ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él, y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese, y entendería lo que me dijera.
contendería conmigo con grandeza de fuerza. No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él, y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí, yo iré al oriente, y no lo hallaré, y al occidente, y no lo percibiré. Ni si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá, y no lo veré. Hermanos, si el desespero entró en la vida de Job, que era un hombre de tanta fortaleza, imagínense que nosotros también, porque nosotros somos humanos, pero imaginémonos si de verdad, verdaderamente, no podemos sentir esa presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué sería de nosotros? ¿Cómo actuáramos en estos momentos tan difíciles por lo que muchos hermanos están pasando? La pérdida de sus seres queridos, la escasez, el trabajo, ¿sí? ¿Qué tal si en sus vidas de verdad no estuviera Dios? Con mucha dificultad, y no se podría lograr salir adelante sin la presencia de Dios. Hermanos, quisiera poder saludar a todos los que están conectados. He estado leyendo los mensajes de todos, pero quiero dar un saludo muy especial a Reinaldo Pérez y a Armando Certain, que se encuentran conectados con nosotros. No pertenecen a nuestra iglesia, pero me alegra mucho tenerlos con nosotros en el grupo de nuestra iglesia. Igual saludo a Armando Cristancho, a Carolina Barragán, a Dora Bejarano, a Rosalba Cristancho, a la hermana Luzmila. Muchos que se han conectado, ya tenemos más de 60 personas conectadas en el Facebook Live. Pero bueno, pregunto yo, ¿debemos suponer que esta incapacidad para encontrar a Dios y hablar con Él en ciertos momentos de crisis personal fue algo exclusivo de Job? No, yo creo que ocurre en muchos otros casos, quizás a muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas. Miren, la Biblia dice en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todos pasamos por experiencias similares. El rey David debió haberse sentido como Job cuando le preguntó al Señor con gran pasión. En el Salmo 13, versículo 1 lo expresa. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Y luego en el Salmo 77, en los versículos 7 y 8, otra vez David expresó la angustia que sentía en su alma. ¿Rechazará el Señor para siempre y no mostrará más su favor? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? Y en 2 de Crónicas 32-31 dice, refiriéndose a Ezequías, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Hasta el mismo Jesús preguntó por qué había sido abandonado por Dios durante sus últimas horas en la cruz, lo cual es un ejemplo de lo que estamos justamente hablando el día de hoy. Hermanos, es difícil, pero no va a ser imposible
porque si el Señor nos ha permitido pasar por esto, es porque ha visto la resistencia en nosotros. Acordémonos que la Biblia dice que el Señor no permite prueba más grande de lo que no podamos soportar. Y en eso nos está estirando, nos está fortaleciendo, nos está metiendo por el fuego, nos está pasando por el agua. Pero de todo esto, con plena seguridad, hermanos, vamos a salir. Porque estamos confiando en nuestro Dios, en el Dios que hizo el cielo y la tierra. Y hay una verdad, la sabiduría eterna que nos da la protección, que nos da el sustento, que nos da todo lo que necesitamos. Y a mí me gusta mucho oír, ¿sí? En lo que puedo entender, las predicaciones de la pastora Natalia Nieto. Ella predica en la iglesia El Lugar de Su Presencia, ¿sí? Y oíamos con Enrique el testimonio de ella en una de las predicaciones, y ella nos cuenta que ella pensaba que nunca, ¿sí?, por servirle a Dios, por amarlo, por creer hacer lo correcto delante de Él, ella nunca iba a pasar por alguna angustia o alguna tribulación muy profunda, ¿sí? De pronto, como todos, pensamos que vamos a pasar algo muy superficial y que se superó y que ya no va a tener consecuencias. Pero entonces ella dice que cuando su hija tenía 5 añitos, ¿sí?, le diagnosticaron un problema en el corazón de la niña. Y probablemente había que, operarla inmediatamente, y posiblemente se podía quedar en el quirófano, ¿sí? Los doctores no le aseguraban la satisfacción plena de la cirugía. Y esto para ella pues la conmovió mucho, la atribuló mucho, ¿sí? Porque ellos oraron, ¿sí?, antes de la cirugía ayunaron mucho, ¿sí? Y el día antes de la cirugía tenían que volver a hacerle unos exámenes a la niña para estar seguros del procedimiento quirúrgico que iban a hacer. Y ella nos dice que en ese ayuno, en ese clamor, quería que ese día de los exámenes Dios los sorprendiera y que les dijeran, bueno, no hay que operar la niña, ¿sí? Pero no fue así. Tuvieron que operar la niña y pues a Dios gracias, todo salió muy bien, la felicidad, ya la niña se estaba recuperando. Y llevaban una semana en esa recuperación, la niña todavía delicadita, y ella dice que en medio de esa oscuridad que estaba pasando aún y todo, hubo una luz que se encendió en las vidas de ellos, y estaban buscando un hermanito para la niña, y en esa semana se entera de que está embarazada nuevamente. Y pues la felicidad completa, ya la niña recuperada, sentían que ya era el triunfo verdadero. Pero a los 3 días de esa gran noticia empieza ella a sentirse mal, ¿sí? A complicarse su salud. Dice que fue al médico porque le empezó una hemorragia, le dieron un medicamento nuevamente para la casa, y esperanzada, pegada en la mano de Dios, que pues ya todo seguía saliendo bien, pero definitivamente las cosas se complicaron porque había un hematoma pegado en el bebé, ¿sí? Y pues había que operar nuevamente, hacerle grado, y pues todo esto nuevamente empaña la vida de ellos. Y me lleva mucho a pensar lo que ella dice, en dónde quedan
las expectativas que nosotros tenemos. ¿Qué pasa cuando lo que nosotros queremos no se cumple, hermanos? ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? Y es en estos momentos de tribulación que tenemos que estar muy cuidadosos, porque el enemigo empieza a atacar con desánimo. El enemigo empieza a atacar con pensamientos de que para qué ya sigo adelante. ¿Y qué pasó con el ayuno? ¿Qué pasó con la oración? ¿Para qué sirvió todo esto? ¿Sí? Y es donde nosotros tenemos que ponernos todo lo que estamos aprendiendo hoy, las citas, los ejemplos, que el Señor, nosotros no somos quien para exigirle a Dios que nos explique su conducta. Solo esperar en su divina voluntad, porque sabemos que es lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Y ella nos decía, en estos momentos de tribulación no se necesita lo que sabemos, el conocimiento que sabemos, porque decía que cuando murió Lázaro, ¿sí?, sus hermanas estaban muy esperanzadas de que Jesús hiciera ese milagro, ¿sí?, muy esperanzadas. Y sabemos que Jesús llega cuando Lázaro ya ha muerto. Pero le pregunta a su hermana, Jesús le pregunta a su hermana, ¿crees que Lázaro reviva, pueda vivir? Y su hermana le contesta, sí, Señor, yo sé que Él resucitará, pero no es lo que nosotros sepamos, el conocimiento que nosotros sepamos, hermanos, sino en esos momentos de tribulación, lo que nosotros creemos. ¿Crees verdaderamente que el Señor te puede sacar en este momento, que Él es fuerte, victorioso para levantarte? ¿Crees que verdaderamente el Señor va a poder restaurar tu vida, que te va a dar fuerza de búfalo, que te va a dar alas de águilas? ¿Crees que verdaderamente vas a poder cumplir ese plan maravilloso del Señor? La pastora Natalia nos decía, se necesita fe en estos momentos de tribulación, pero la fe de lo que creemos, ¿sí?, para levantarnos de estos momentos en los que estamos, en los que tú estás. Se necesita fe de lo que tú crees. ¿Y qué es verdaderamente lo que tú crees? Es tan hermoso aprender, porque yo sé, miren hermanos, yo he pasado por momentos de dificultad muy grandes. Y a través de todo esto tengo la experiencia para decirles, ha sido el Dios que me ha levantado, me ha fortalecido y me ha sacado en victoria. En el libro del Dr. Dobson hay una ilustración que dice que un hombre que iba manejando su camión por una carretera muy angosta en una montaña, a la derecha había un terrible precipicio de unos 150 metros hasta el fondo, y al dar una curva perdió el control del camión y se salió de la carretera, y el camión cayó rebotando contra las paredes hasta llegar al fondo y explotó y se quemó. El chofer no se sabe cómo, con los tumbos del camión antes de caer, salió disparado por una ventana y logró agarrarse de una rama que estaba casi arriba del precipicio. Se aferraba a la ramita con todas sus fuerzas y, colgando peligrosamente, entonces empezó a gritar, ¡hay alguien allá arriba! Y dice el Dr. Dobson en su libro que a los pocos segundos resonó la potente voz de Dios en toda la montaña y dijo, sí, yo estoy aquí, ¿qué quieres? Entonces el hombre suplicó, por favor, sálvame, no puedo seguir agarrado de esta rama por mucho más tiempo. Y Dios le dijo, está bien, voy a salvarte, pero primero tienes que soltarte de la rama y confiar en que yo te voy a agarrar. Solo suéltate, mis manos estarán debajo de ti.
El hombre que estaba ahí balanceándose agarrado de la rama miró hacia abajo el camión quemándose en el fondo del precipicio y gritó, ¿hay alguien más que me pueda ayudar? Miren, aunque no lo reconozcamos, muchos de nosotros nos hemos encontrado en situaciones similares. ¿Le ha suplicado usted alguna vez a Dios que nos ayude en una situación angustiosa y le ha contestado pidiéndole, confía en mí con toda tu vida? Entonces es cuando le damos la espalda y preguntamos, bueno, ¿alguien más me puede ayudar? Y buscamos ayuda en todos lados, en menos de poner nuestra confianza en el que todo lo puede. A veces creemos que sabemos qué es lo que necesitamos en un momento de crisis, pero por lo general Dios tiene otras ideas y muchas de ellas parecen no tener sentido. Es probable que después de muchos años de recibir permanentemente respuestas a nuestras oraciones, puede ser que el Señor decida no concedernos una petición que creemos que es muy importante para nosotros. Y cuando eso ocurre, en un instante el mundo se nos cae encima. El temor se apodera de nuestra alma y nos preguntamos, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Sabe Él lo que está ocurriendo? ¿Le importa? Y pensamos, bueno, pero ¿qué es lo que yo he hecho para merecer que Dios me abandone de esta manera? Miren, otro ejemplo que aparece en el libro del Dr. Dobson, con el que Dios nos animó a tratar este tema a Pilar y a mí, es una historia de la vida real y es la muerte del Dr. Paul Carson, que vivía en los Estados Unidos y se fue como médico y misionero al África por 6 meses. Pero lo que vio ahí le cambió la vida. Veamos una imagen. Cuando él regresó a su consultorio en los Estados Unidos, no podía olvidar a las personas que había conocido ahí. Entonces tomó la decisión de irse con toda su familia al África y dedicar su vida a predicar el Evangelio junto con su labor de médico. Y fundó una clínica improvisada en donde a veces dicen que hacía cirugías alumbrándose con una linterna y hacía visitas a los pacientes en su moto. 2 años después, permítanme, un grupo de rebeldes que no estaba de acuerdo con lo que él predicaba, lo hicieron rehén con un grupo de otros norteamericanos. Y él oraba permanentemente pidiendo a Dios que le diera una oportunidad para salir de ahí y continuar predicando el Evangelio a tantos que lo necesitaban. Se les presentó una oportunidad para escapar, trepándose por un muro y saltando al otro lado. El doctor Carson alcanzó a subir hasta la parte alta de la pared y cuando ya estaba a punto de saltar al otro lado, le dispararon una ráfaga de balas que le despedazó el cuerpo y cayó de espaldas al patio. Lo asesinaron sin sentido, porque realmente los rebeldes africanos no tenían nada que ganar con su muerte. Y esto nos deja la misma pregunta. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no pudiste distraer al que hizo los disparos? Dice el doctor Dobson que hubieran podido mandar una mariposa que volara y lo distrajera o que le cayera sudor en los ojos y eso hubiera, cambiado mucho la vida de muchos. Pero no. Y así murió un hombre bueno que dejó a una esposa viuda y a 2 hijos huérfanos. ¿Por qué Dios no permitió que este hombre hubiera continuado la obra que Él mismo nos encomendó al decirnos, id y predicad el Evangelio a toda criatura? Miren, mi amigo Armando, que está aquí, es testigo de lo que estoy diciendo. Su hermanita, muy pequeña, murió sin una explicación para todos los que la quisimos y la conocimos en Barranquilla, sin ningún motivo aparente. Dios permite cosas que no podemos entender. Con Pilar recordábamos ayer la canción Sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Quiero que escuchemos esta canción.
piensas que no hay, Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. A ungirme, a hacer lo que Dios nos manda hacer y que Él hiciera lo que le correspondiera hacer. Mi mamá nunca salió toda la tarde hasta la noche, que ya nuevamente le golpeaban y le decían: Pilar ya despertó, ya salga, mírela, ella sigue viva. Y en esos momentos pensamos que no van a haber caminos, que no van a haber soluciones que puedan llegar a favorecer nuestra situación, hermanos, pero tenemos que tener esa esperanza que Dios va a abrir ese camino. Y como Dios no tiene, digamos, la necesidad de explicarnos lo que hace, Él sí, hermanos, se preocupa y está con nosotros. Él sí quiere ayudarnos a solucionar nuestros problemas. En la Biblia menciona a Juan el Bautista, ¿sí? Y Jesús decía que no había profeta más grande que él. Y sabemos que predicaba, que bautizaba, que fue elegido, que fue escogido, ¿sí? ¿Y qué pasó con él? Fue encarcelado, ¿sí? Lo encadenaron y por orden de la reina Herodías, por venganza, mandó quitarle la cabeza porque él le dijo que ella
llevaba una vida inmoral. Y entonces la reina se molestó tanto con él que le mandó quitar la cabeza. Y en la Biblia nunca vemos que Dios haya explicado por qué permitió estas cosas. Pero pasaron, hermanos. Mire, este viernes que pasó, el viernes en la noche, nos invitaron a Pilar y a mí a hablar con un grupo de personas ciegas de Bucaramanga. Muchos de ellos quedaron impactados por la forma en la que Pilar había aceptado la decisión de Dios sobre su vida. Lo único que yo sé es que por medio de lo que Dios permitió que pasara con Pilar, miles de personas han recibido un mensaje de parte de Dios a través de Pilar. Es más, si Dios no hubiera permitido que Pilar perdiera la vista y perdiera el oído, yo nunca hubiera tenido el placer de ser su esposo. Y yo creo que Dios lo tuvo que haber preparado desde la eternidad, porque no tiene otra razón de ser. Miren, lo único que sé es que lo que Dios permitió ha sido maravilloso. Esto puede tener una explicación, sí, pero otras cosas no. Miren, Billy Graham, del que muchos tal vez hayan oído, él predicó en todo tipo de lugares, desde lugares muy pequeñitos, como carpas, o hasta estadios en muchas ciudades del mundo, con millones de personas asistiendo. Escribió más de 30 libros y fue de los primeros en usar nuevas tecnologías de la comunicación para fines cristianos. Oigan esto. Sus sermones fueron traducidos simultáneamente mientras predicaba a 48 idiomas y transmitidos a 185 países vía satélite. Predicó personalmente el Evangelio a más gente que nadie en la historia. Según su equipo, más de 3.200.000 personas han respondido a la invitación de aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. En 2008, su audiencia durante toda su vida en las emisiones en radio y televisión superaron los 2.200 millones de espectadores. Miren, el colegio en el que yo me gradué de bachiller, el Colegio Americano de Barranquilla, siempre recuerda que en 1962 Billy Graham estuvo predicando en los patios del colegio y que en uno de sus libros él lo menciona. Yo no tuve la oportunidad, no estaba ni por ahí. Miren, fue la única vez que Billy Graham estuvo en Colombia. Él nació en 1918 y murió a los 99 años, tan solo hace 2 años, en 2018. Un hombre de Dios, definitivamente un gran predicador. Un hombre que muchas personas conocieron. Y leo de internet. El pastor Billy Graham llevaba años aquejado por varias enfermedades, cáncer de próstata, hidrocefalia, que es exceso de líquido acumulado en el cerebro, y Parkinson. En una entrevista le preguntaron, ¿le mantiene firme su fe en esta etapa de su vida? ¿Cree usted aún como creía cuando era joven? Y él respondió con emoción. Oh Jim, solo puedo esperar que llegue el momento de encontrarme frente a frente con mi Señor. Miren, el apóstol Pablo lo dijo también de la siguiente manera. No. Bueno, dijo el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y luego, cuando ya se acercaba al final de su vida, el mismo apóstol Pablo dijo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muy cierto, hermanos. Y aunque en nuestra mente humana no haya la posibilidad de que Dios tiene este plan maravilloso para cada uno de nosotros, tenemos que empezar a creerlo, y los que lo creemos empezar a fortalecernos,
porque muchas veces, nuevamente le repito, cuando creemos que vamos en el camino, ¿sí? Cuando somos cristianos y nos pasa algo, las personas nos dicen, bueno, ¿y por qué le pasa a usted esto? Luego no está con Dios, luego no es cristiano, luego no ayuna, luego no ora. Pero tenemos que saberles explicar, hermanos, que como lo dice la palabra, en este mundo estamos y sufriremos aflicciones, pero de todas ellas Dios nos librará. Y creemos que porque tenemos a el Señor Jesús no nos va a pasar nada. Y en la historia de Lázaro, hermanos, vemos que la familia de Lázaro, sus hermanas, él, eran muy íntimos de Jesús, eran unos súper amigos, ¿sí? Y cuando le dicen a Jesús que él está enfermo, pues él no se preocupa, no se afana, ¿sí? Porque él sabe el plan que Dios tiene para cada una de las vidas. Y cuando él llega, pues Jesús ya ha muerto. Y de pronto nosotros pensamos que Jesús llega tarde, pero la verdad es que Jesús nunca llega tarde. Y como caminó con esos dos discípulos al lado y que ellos no se dieron cuenta de que era ese Jesús que estaba acompañándolos y recorriendo el camino con ellos, de esa igual forma, de esa misma forma, hermanos, Jesús camina con nosotros y está atento a nuestras oraciones, está atento a ayudarnos a llevar nuestros problemas y Él jamás llega tarde. Cuando empecé yo el proceso de mi enfermedad, pues yo empecé como pues el conducto regular lo exige, ¿sí? Pedir la cita, que los exámenes, que esperar que me dieran las citas, etcétera, etcétera, etcétera. Para esto pasaban un mes y medio, ¿sí? Y yo nada que me recuperaba. Y luego yo pensaba, si yo hubiera ido por urgencia, ¿sí? Si hubiera me hubiera avispado, si yo hubiera ido por urgencias, tal vez se había podido detener la enfermedad, tal vez habían podido lograr detectar algo rápido, pero la verdad es que todo se hace en el tiempo de Dios. Cuando verdaderamente estamos pegados de la mano de Dios, de pronto pensamos que el tiempo de Dios es el mismo tiempo de nosotros y que Él va a actuar con la misma ansiedad, con la misma rapidez que queremos nosotros, pero Él tiene su tiempo y de pronto Él es más lento y menos ansioso que nosotros. Miren que definitivamente Dios tiene una visión muy distinta a la nuestra. Y eso me hace recordar cuando en la televisión muestran esas persecuciones de delincuentes por las calles de una ciudad y hay un helicóptero que les va diciendo a las patrullas dónde está el delincuente, porque desde abajo y desde las patrullas es imposible ver como los del helicóptero con claridad dónde está, ¿sí? Así me imagino yo que ve Dios, lo ve todo, no solo en el espacio, sino también en el tiempo, y Dios no tiene prisa. Es algo así como ver los toros desde la barrera, aunque bueno, no sé si la figura se ajuste bien, pero mientras estamos metidos en el ruedo con el toro, es probable que no veamos la salida, pero si estamos afuera podemos ver mejor la situación. Así como los policías ven mejor desde el helicóptero, hay que poner nuestra plena confianza en Dios, así no entendamos lo que Él decida, lo que Él haga. Hay una historia que escuché cuando estaba en el bachillerato que tiene que ver con la confianza que debemos tener en Dios, que yo nunca he olvidado. Miren, yo tuve la oportunidad de estudiar en un colegio cristiano, como ya lo dije, el Colegio Americano de Barranquilla, y cada año se hacía la semana de énfasis espiritual. Y uno de los pastores invitados contó esta historia, que aún después de más de 40 años de haberme graduado, recuerdo. La encontré en internet. Me alegró muchísimo encontrarla y quiero leérselas tal como aparece en internet.
La historia parece haber sido cierta y ocurrió durante un maremoto en el Japón en 1883 y dice así. El pequeño Jan era huérfano y vivía con su abuelo en una casita sobre una montaña en medio de los campos de arroz dorados como el oro. Gozaba allí del aire puro, el sol y la libertad de los pájaros. El pueblecito estaba ahí abajo, a lo largo de la costa frente al mar, incendiado de sol. Jan alcanzaba a ver desde su casa en la montaña las casas pequeñitas, blancas, limpias, todo el pueblo como un juguete, y a los hombres y a los niños los veía como hormigas. Entre la montaña y el mar solo había una estrecha faja de tierra donde los hombres construyeron sus casas. Los campos cultivados de arroz estaban en aquella planicie sobre la montaña húmeda y fértil donde vivía Jan y su abuelo. El abuelo era el guardián de los extensos arrozales del pueblo. Un día en que las espigas amarillas brillaban al sol, el viejo guardián miraba a lo lejos al horizonte del mar y su mirada era fija y llena de sorpresa. Una especie de nube grande y negra se elevaba en el confín como si el agua se revolviera contra el cielo. El viejo seguía mirando fijamente. De pronto se giró hacia la casa y gritó: «Jan, trae una rama encendida con fuego». El pequeño Jan no comprendía el deseo de su abuelo, pero obedeció al momento y salió corriendo con una rama encendida en la mano. El viejo había cogido otra rama encendida y corría hacia el arrozal más próximo. Jan le seguía sorprendido. ¿Sería posible? Y al ver horrorizado que tiraba la rama encendida en el campo de arroz, gritó: «¿Qué haces, abuelo? ¿Qué quieres hacer? Deprisa, deprisa, Jan, prende fuego a los campos». Jan se quedó inmóvil. Pensó que su abuelo había perdido la razón, pero un niño japonés obedece siempre, y Jan tiró la antorcha llameante sobre las espigas de arroz. Primero fue una lumbre débil donde se retorcían los tallos resecos, después se extendió el fuego con llamaradas rojas y bien pronto fueron los arrozales una inmensa hoguera. De la montaña se elevaba hasta el cielo una columna de humo inmensa. Desde allí abajo, los habitantes del pueblecito vieron sus campos incendiados y dando gritos de rabia corrieron desesperados trepando por los senderos tortuosos del monte. Nadie se quedó atrás. También las mujeres subían con sus niños a la espalda. Al llegar al llano y ver los extensos arrozales devastados, la indignación se transformó en un grito de furia. «¿Quién ha sido? ¿Quién ha hecho esto?». El viejo guardián de los campos de arroz se adelantó a los hombres y dijo con serenidad: «Yo he sido». Mientras Jan sollozaba, un grupo de aldeanos los rodeó en actitud amenazante gritando: «¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué?». Y el viejo se dio media vuelta y sereno extendió la mano señalando al horizonte. «Mirad allá», dijo. Al fondo, donde unas horas antes la gran superficie del mar era plana como un espejo, se levantaba ahora hasta el cielo una espantosa muralla de agua. Una ola gigantesca avanzaba amenazadora desde el horizonte. La muralla de agua avanzó hasta la tierra con un ronco bramido. Se volcó sobre toda la costa, deshaciendo todo, invadiéndolo todo, y fue a romperse como un trueno contra la montaña. Una ola más, después otra más débil, y luego el mar fue retirándose con un rugido sordo. La tierra apareció revuelta y socavada. El pueblecito había desaparecido, arrastrado y deshecho por aquella ola inmensa. El viejo guardián miró satisfecho a todos los habitantes bien seguros en la cima de la montaña. Su presencia de ánimo los había salvado de la invasión del mar. Miren, yo pienso que nuestro Dios es igual que es como ese ser sabio, como el viejito que habita en la montaña más alta y que desde allí lo ve todo con la más absoluta e inentendible claridad. Y a veces le echamos la culpa de nuestras desgracias, sin saber que Él tiene un plan perfecto que no tenemos la capacidad de entender. Pero si sabemos lo que dice Mateo 5:12,
Mateo 5:12. Regocijaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Así, hermanos, no entendamos en este momento las situaciones. Habrá un día en que sí lo vamos a poder entender. Es el día, hermanos, en los que yo no he podido entender por qué yo no pude tener la felicidad de tener la mirada, la primera mirada a mi hijo, ¿sí? No lo he entendido, pero lo he aceptado y hoy al ver a mis hijos, siento una gran satisfacción de tenerlos conmigo, así yo no los veo. He pasado por momentos de dificultad, de separación, de divorcio, cuando yo decía, después de 14 años de construir, de estar aquí, de estar allá, de pronto pues sí, con errores, pero yo no entendía por qué otra vez nuevamente estaba en el piso, por qué nuevamente me tenían que pasar esas circunstancias. Y hoy les puedo decir, hermanos, con total claridad, que la situación de mi divorcio ha permitido que yo pueda perdonar, que yo sepa perdonar y hoy poder dar un abrazo sin rencor, sin ningún mal pensamiento, sin ninguna clase de rabia. Y sé que Dios seguirá tratando con nuestros caracteres, con nuestras vidas, porque si no lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver allí más adelante, cuando estemos frente a Dios. Hermanos, vamos concluyendo, creo que el tiempo se nos ha ido. Quisiera saludar a muchas de las personas que se han conectado, pero no puedo hacerlo con todos. A Margarita Zamudio, a Jacqueline Cristancho, a Cristian Cubides, Juliet García, a Jonathan Hurtado, bienvenido Jonathan, a Jesús Montano, a Janet Rodríguez. Son muchos los que se han conectado y de verdad que nos sentimos honrados con la presencia de todos ustedes el día de hoy. Pero vamos concluyendo, Pili. ¿Podemos concluir? Sí, hermanos, ¿con qué nos puntos? vamos porque, pero queremos tener la conclusión para terminar. Y la primera de ellas es que Dios nunca se equivoca. Miren, no tengamos dudas de que Dios es infalible. Él nunca se equivoca. Eso es lo primero que quiero que recuerden, o que queremos que recuerden. Dios nunca se equivoca. En segundo lugar, Dios siempre tiene un plan y sus planes son perfectos, aún no los podamos entender. Número 2, Dios siempre tiene un plan. Lo que hace no es en el vacío, lo que hace no es que no tenga sentido, siempre tiene sentido y tiene sentido en un plan que Él tiene y ese plan es perfecto. Pili. La tercera conclusión es que Dios nunca va a llegar tarde. Aunque lo pensemos, miren, es que si Dios hubiera venido como el caso de Lázaro, antes Lázaro no hubiera muerto. No, Dios nunca llega tarde. Miren, Él vive en una situación que nosotros no podemos entender, en donde puede ver el pasado, el presente y el futuro, ¿sí? Cada espacio, cada momento, y puede tomar las mejores decisiones. Nunca sus decisiones llegan tarde. Y en cuarto lugar, para que no lo olviden nunca, Dios nos ama de un modo que no podemos entender. A veces pensamos que nos castiga, a veces pensamos que no nos oye, a veces pensamos que está lejano, pero realmente Dios nos ama. Hermanos, no olviden estas 4 cosas importantes. Dios nunca se equivoca. Dios siempre tiene un plan y es perfecto. Dios nunca llega tarde y nos ama de una forma que en ocasiones no podemos entender. Hermanos, sabemos que en este momento necesitamos un abrazo, necesitamos el consuelo y se lo queremos pedir al único que lo puede hacer. Y los invito a que
entreguen sus corazones, su dolor, su impotencia, sus preguntas al Señor, que aunque de pronto no vayan a estar contestadas, Él les hará ver ese camino por el cual van a seguir y que es el camino mejor. Y los invito a orar en este momento para terminar y darle gracias al Señor por este momento y por este privilegio tan bonito que nos ha permitido estar en su presencia. Padre Celestial, en esta mañana, Dios Todopoderoso, alabamos tu nombre, Señor. Te veneramos, te honramos y te santificamos, Señor, porque solo tú, Señor, solo tú eres, Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, solamente tú eres el camino, la verdad y la vida que nuestra alma necesita, Señor. Y quiero poner delante de tu presencia a cada una de las personas, Señor, que han escuchado esta palabra de parte tuya, Señor. Padre, para que tú les sigas fortaleciendo, Señor, para que entres en sus corazones, Señor. Yo sé que tú estás con cada uno de nosotros, Señor, y que a ti, Señor, no se te escapa nada, Padre. Te entrego, Señor, la vida de cada uno de ellos, Señor, desde la punta de su cabeza hasta la corona de los pies, Señor, declarando paz, declarando, Señor, que ellos, Señor, serán restaurados, Señor, que ellos serán reverdecidos, poderoso Señor, y que entenderán, Señor, que hay un propósito que aunque no, Señor, no lo veamos fijamente, Señor, lo vamos a, Señor, entender cuando estemos frente a ti, Señor. Gracias por permitirnos, Enrique, y a mí llevar esta palabra, Señor, por fortalecer nuestras vidas, Señor, y seguir siendo instrumento para ti, Señor. Bendice los hogares, Señor, y ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, en sus planes, en sus propósitos, Señor Jesús. Aunque no podamos entender, Señor, sabemos que sendas harás, Señor, donde de pronto nosotros creemos que no las hay, Señor. Que tú resucitarás, que tú darás ese soplo de vida, Señor Jesús, y que vamos a estar bien de tu mano, Señor. Que vamos a estar ahí conforme a tu voluntad, aceptando, Señor, el día a día, Señor, fortaleciéndonos, Señor, porque sabemos que solamente tú nos proteges en estos momentos difíciles, Señor. Padre, pedimos por nuestro país, poderoso Señor, por los gobernantes, Señor, por todas las personas directas, Señor, que hay, Señor, implicadas, Señor, en esta pandemia, poderoso Señor. Pero sabemos, Señor, que solamente tú nos guardas debajo de tus alas, nos metes debajo de tus plumas, Señor, y que seremos, Señor, como decía la pastora Lady, Señor, esos sobrevivientes, Señor, ante todo esto, Señor, y que vendrán esas promesas, Señor, a nosotros, Señor. Lo creemos, Señor, hoy, en el nombre de tu Hijo Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Quedamos despedidos el día de hoy. No sin antes recordar lo que dijo David en el Salmo 43. Claman los justos y Jehová los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, un abrazo para Dios todos. les bendiga. Un abrazo para todos y un feliz domingo.